Doctor Estrella, el bloque anterior señalaba usted cómo la UNASUR, la reunión fue un fracaso. Y una pregunta, podemos irnos al origen de todo esto, ¿no? Marzo 1 de 2008 en el ataque de Angostura. Y le quería hacer una pregunta, porque la lógica a mí me dice, que espero que no me tachen de antipatriota ni nada de esto, pero la lógica me dice que si un ladrón entra al patio de mi casa, mientras yo no estoy, y en el patio de mi casa mi vecino, al darse cuenta de que un ladrón está entrando a mi casa, a su vez lo ataca y lo detiene e impide que siga avanzando hacia mi casa, lo menos que se me ocurriría a mí es ir a reclamarle a mi vecino de que se haya metido en mi casa, sino que más bien yo le diría, señor, ¿sabe qué? Le agradezco mucho que usted haya entrado y haya defendido mi propiedad, porque quien estaba entrando no era un amigo, sino que quien estaba entrando era un narcotraficante, era un asesino, era un terrorista. Yo traspolo eso, lo paso al razonamiento de lo que ha sucedido en Angostura y no me cuadra la posición del presidente Correa o del gobierno nacional al señalar como un acto de violencia contra la patria, cuando de repente uno ve, bueno, donde se atacó, donde se bombardeó era una zona aislada, una zona donde no había ecuatorianos, una zona no poblada, sino una zona donde estaba llena de terroristas, donde estaba llena de ladrones. Entonces, mi pregunta es si este razonamiento que le hice no se aplica en términos diplomáticos, ¿no? O sea, si realmente en términos diplomáticos se ve esto con otra lógica, no la lógica del individuo que un terrorista o un ladrón entra a su casa, capaz se lo ve desde otro punto de vista, ¿no? Usted aplica, y lo hace muy bien, el sentido común, que es economista el menos común de los sentidos. Sí, eso dicen. Mire, Colombia aplica la tesis que también la hace Israel, en el sentido de que si hay enemigos de ellos que están en otro lugar y desde ese lugar atacan, ellos deben de responder. Esa es una tesis que la tiene el Estado de Israel, que la aplica también Colombia. Yo considero que debió de haber existido una coordinación, que era lo lógico, entre el Estado de Colombia y el Estado del Ecuador. Lo que no entiendo es por qué no se dio la coordinación y por qué las autoridades ecuatorianas no conocían que ahí existía ese campo de guerrilleros, lo cual es grave. Entonces eso yo no lo puedo entender. Yo sí estoy de acuerdo en el rechazo del Ecuador porque no se le informó, pero no estoy de acuerdo, economista, en las posiciones posteriores del Ecuador, porque en fin de fines se atacó a guerrilleros, y yo diría que ni siquiera son guerrilleros de acuerdo al derecho internacional, sino terroristas, y lo que se debe de dar es la cooperación lógica entre Ecuador y Colombia en esa zona. O sea, la queja hubiese sido al gobierno colombiano de por qué no coordinaron con las Fuerzas Armadas ecuatorianas para desarticular a este grupo irregular. Así ¿no? es. El gobierno colombiano dice que sí lo informó. El gobierno ecuatoriano ha dicho que no. Pero en todo caso, lo que no me parece lógico es que en lugar de coordinar entre ambos para atacar un enemigo común, hayan ocurrido pues todo lo que se dio, el desatino de querer proteger a alguien que era terrorista y que estaba en nuestro territorio. 2 días después, 3 de marzo, claro, se rompieron relaciones con Colombia. Claro, que me pareció a mí exagerado y que no entiendo cómo podemos seguir en una ruptura de relaciones con Colombia. Es algo que yo en la cátedra de Derecho Internacional que doy en la Universidad Católica no sé cómo explicárselos a mis alumnos. Doctor, ¿qué condiciones son lo normal, por decirlo de alguna manera, en la teoría diplomática para que llegue un país a decirle a otro, ¿sabes qué? Rompemos relaciones. ¿Qué es lo que tiene que darse como para que se llegue a ese punto tan fuerte, ¿no? Ese es un medio coactivo. En Derecho Internacional se lo conoce con el nombre de medio coactivo. Y en los medios coactivos hay varios: la retorsión, las represalias, el boicot, y uno de los últimos medios es la ruptura de relaciones diplomáticas.
Es donde se acaba el diálogo, ¿no? Claro, es donde se acaba el diálogo. Y lo peligroso es que ya viene solo la fuerza. Así es decir, si uso ese medio por algo que no es tan grave que nos lleve a ello, ya después, si hay otra situación mayor, ya no me queda otro medio sino la guerra. Claro. Entonces, eso a mí me parece un absurdo y un exabrupto. Si usted ve, economista, ni siquiera cuando tuvimos nuestro conflicto territorial con el Perú, en la guerra con el Perú, no existió la ruptura de relaciones diplomáticas. Se mantenían el embajador tanto en Lima como en Quito. Entonces, en esto que debió de haber existido la protesta formal, el reclamo formal, esa era la vía, pero no llegar a una ruptura de relaciones diplomáticas. Lamentablemente, hay que actuar con la cabeza fría y no con la emotividad. ¿Y cómo cree que ha manejado nuestro Departamento de Relaciones Exteriores todo este problema? Porque de repente uno ve y dice, bueno, nos sentamos, el presidente Uribe ha pedido disculpas, después pidió perdón, y se pide ciertas condiciones que las considero un poco fuertes por parte de Ecuador para volver a entablar relaciones entre Ecuador y Colombia. ¿Cómo usted evalúa estas condiciones que ha puesto Ecuador a Colombia para sentarse a hablar otra vez? Mire, el presidente de Colombia ha pedido 2 ocasiones perdón, y eso da la pauta para que nos sentemos en la mesa de negociaciones y en un diálogo frontal y firme, Ecuador ponga su tesis y Colombia ponga su tesis. Y haciendo desistimiento de las partes, volvamos a un diálogo. Pero algo, economista, que a mí me llama la atención es que aquí en el país todos los funcionarios dan declaraciones sobre Colombia. Entonces el presidente Correa dice algo con el canciller y de repente sale el fiscal y después sale el vicepresidente y después un ministro de ni sé qué cosa, que dan declaraciones totalmente contrarias. Y eso lo hace mucho daño. Entonces quizás dar la orden y la disposición que sobre temas internacionales solo hable el presidente y hable el canciller, y que los demás no intervengan. Se guarden sus opiniones. Se guarden sus opiniones. Porque crea discordia y crea problemas. Así es. ¿Cómo ve el tema cuando habló del fiscal diciendo que va a llamar o la llamada de un juez del país al ex ministro Santos o la llamada diciendo que es posible que también se lo juzgue al presidente de Colombia? En términos diplomáticos, ¿usted cree que es dable eso? ¿Se puede dar? ¿Y cuán acertada es esa declaración? No, definitivamente no. La actuación del fiscal lamentablemente ha sido desatinada. Y dentro del derecho internacional él no puede llamar al presidente de Colombia, que tiene inmunidad, y esto solo lo único que hace es echarle leña al fuego. No entiendo, economista, cómo un Estado, y usted lo conoce mejor que yo en la parte económica, siendo nuestro segundo socio comercial, teniendo una historia común, un idioma común, los mismos colores de la bandera, que todavía tengamos esa ruptura de relaciones diplomáticas. Por otro lado, economista, no entiendo que por un lado nos peleamos fuertemente con Colombia y por otro es este gobierno el que quitó las visas, el que no hay ningún tipo de control y donde todo colombiano, sea colombiano honesto o no, entre en el Ecuador sin ningún tipo de control. Si usted se da cuenta, estos delitos nuevos que hay en la sociedad ecuatoriana son muchos de ellos importados de Colombia, porque en este país no se le pide visa a nadie y todo el mundo entra como Pedro por su casa.